Los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes imagine. George Lucas. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, un hombre, oriundo de California, Estados Unidos, amante del cine europeo, empezó a filmar con una cámara de 8 milímetros y poco a poco sería grande su pasión, hasta convertirse en uno de los universos más influyentes del cine moderno. Y así, sin saberlo, estaba construyendo algo que cambiaría el cine para siempre. Cuando hablamos de Star Wars, se nos viene a la mente muchas cosas, como Luke Skywalker, Anakin Skywalker, la princesa Leia, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, Boba Fett, Jabba, entre otros. Y es que la saga ha sabido envejecer bien. Bueno, no mucho que digamos, pero sí de ser una leyenda del séptimo arte. Y es que ¿quién no se podría enamorar de tal universo futurista? Además de preguntarnos cómo serían nuestras vidas en una galaxia llena de otras especies. Kirshner's more vocal about what he wants, you know. I think George knows what he wants, but he sort of would rather maneuver you into it without having to come out and say. El éxito no fue casualidad. Star Wars tiene una historia profunda. El éxito que tuvo se debió a que se planteó una estrategia narrativa que fue construida paso a paso, con un propósito específico. Nada se dejó al azar, cada decisión técnica y creativa se tomó con tal rigurosidad que estableció un nuevo universo expandido. George Lucas no solo escribió una epopeya, aplicó la estructura de Momito de Joseph Campbell y la fusionó con la estética de los Hideaki, cine de samuráis de Akira Kurosawa. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Aquí vemos cómo George Lucas se obsesionó con los samuráis. No era simple admiración estética, era una apropiación estructural y filosófica. Lucas era un profundo admirador de Akira Kurosawa, especialmente de Hidden Fortress. Pero para entender eso, tenemos que ir más atrás. George Lucas no lo tuvo fácil. Durante su época de aprendizaje en la universidad, junto a su amigo John Plummer, comenzó a interesarse en el cine Canyon Cinema, las cuales eran proyecciones de cineastas asociados al underground y a la avant-garde, como Jordan Belson, Stan Brakhage y Bruce Conner. Gracias a su interés en las carreras automovilísticas, Lucas conoció al renombrado cinematógrafo Haskell Wexler, quien también compartía su gusto por la velocidad y la adrenalina. Wexler, que más adelante trabajaría con Lucas en varias ocasiones, quedó impresionado por el talento del joven director y afirmó: George tenía muy buen ojo y pensaba de una manera muy visual. Y ese no sería el único en notar ese talento. Con el tiempo, figuras clave de la industria también reconocerían esa capacidad única para contar historias a través de imágenes. Entre ellos, Francis Ford Coppola, director de filmes como Apocalipsis Now y El Padrino, quien destacó precisamente esa cualidad que terminaría definiendo al estilo de Lucas: pensar el cine no solo como narrativa, sino como experiencia visual. Un dato importantísimo es que Francis Ford Coppola reconoció en Lucas que tenía muy buen ojo y pensaba de manera visual. Y esa no era una observación menor. En una industria dominada por grandes narradores, Lucas destacaba por algo distinto: su capacidad para construir imágenes antes incluso de escribir diálogos. Pensaba el cine como una experiencia sensorial, como un universo que debía sentirse antes que explicarse. Esa forma de entender el lenguaje audiovisual sería precisamente la semilla de lo que más adelante se convertiría en Star Wars. Ahora bien, todo inicia realmente con los manuscritos de 1973, porque la historia que conocemos hoy no era la misma en sus primeros borradores. En aquellas páginas iniciales, la esencia de la saga no giraba en torno en una lucha espiritual entre el bien y el mal. No había todavía una mitología clara sobre la fuerza como energía mística, ni un elegido destinado a restaurar el equilibrio. En cambio, lo que encontramos es una crónica política y militar mucho más cruda.
La invasión del sistema soberano de Alquilae por parte del Imperio Galáctico marcaba el ritmo de la narrativa. El conflicto no era simbólico, era estratégico. En ese primer borrador, la figura central no era un joven granjero soñador. Era el general Luke Skywalker, un veterano de guerra de 60 años que lideraba a los Jedi Bend, una unidad de guardaespaldas de élite prácticamente aniquilada. Aquí no hay elegidos, hay una misión, una operación de escolta militar para salvar a la familia real de una potencia expansionista, que utilice a los Sith no como monjes oscuros, sino como una fuerza de choque tecnológica diseñada para cazar insurgentes. Y es en este punto donde entendemos algo clave. Star Wars no nació como mito, nació como guerra. Lucas inició la historia de El Imperio Contraataca, empezando por el episodio 4, y El Retorno del Jedi, así como el episodio 6, de las cuales fue productor ejecutivo, dejando las tareas de dirección a Irving Kershner en El Imperio Contraataca y a Richard Marquand en El Retorno del Jedi. Le pidió a Spielberg que dirigiera El Retorno del Jedi, pero una disputa con el sindicato de directores se lo impidió. También ofreció la dirección a David Lynch, quien finalmente rechazó el proyecto. A pesar de su reputación en Hollywood, todos los filmes de Star Wars fueron concebidos como producciones independientes, con excepción de Una Nueva Esperanza. Y esta decisión no fue casual. Lucas entendía que para mantener el control creativo de su universo, necesitaba independencia. No quería que los estudios moldearan la historia según intereses comerciales. Quería proteger la coherencia del mundo que había construido. Esa libertad le permitió oscurecer la narrativa en El Imperio Contraataca. Le permitió cerrar ciclos en El Retorno del Jedi. Y sobre todo, le permitió experimentar sin perder la esencia. Pero incluso con ese control, muchas ideas cambiaron en el camino. Y una de las más interesantes fue la del Maestro Yoda. El irreconocible, único y adorado Maestro Yoda no iba a ser como lo conocimos. En las primeras concepciones, su creador tenía previsto que fuera un personaje más oscuro, más rígido e incluso más frío en sus decisiones. No era el sabio enigmático y compasivo que terminó conquistando los corazones de los fans, sino una figura mucho más severa. Y la prueba de ello es que originalmente Yoda le tenía terminantemente prohibido a Obi-Wan revelar a Luke Skywalker que Darth Vader era su padre. Desde esa perspectiva, la verdad no era un acto de liberación, era un riesgo. Si el chico se enteraba, pues no cumpliría con su misión. Era una visión más estratégica que emocional, más calculadora que espiritual. Al final lo terminó cambiando por el que ya conocemos. Pero lo que realmente decidía la victoria no era el destino en sí, sino el control del cristal Kyber. Aquí la fuerza no era una energía mística como solemos verla, sino una propiedad física vinculada directamente a este artefacto. Actuaba como un amplificador de energía. Quien poseyera el cristal tendría una ventaja decisiva en armamento y escudos. La guerra entonces era estratégica. Se transformaban en una disputa por recursos donde los Jedi Bendum luchaban por proteger el último vestigio de energía, capaz de enfrentar la superioridad técnica del Imperio. Y es en este punto donde entendemos algo importante. Star Wars en su origen no se trataba sobre fe, trataba sobre poder. Pero si hablamos de controversias dentro del universo expandido, hay otro tema que sigue generando debate entre los fans, el virus Blackwing. En un principio se dijo que esta historia ocurría en otra línea temporal, por lo que fue tomada como no canon. Sin embargo, más adelante, se nos dejó un pequeño guiño en el juego Star Wars Commander, lo que convirtió su estatus en algo cuestionable. Y aquí es donde la historia se complica. El virus Blackwing formó parte del universo expandido que hoy conocemos como Legends, después de que The Walt Disney Company comprara Lucasfilm en 2012. Gran parte de ese universo expandido pasó oficialmente a llamarse Legends y dejó de ser canon dentro de la continuidad principal. El virus aparece principalmente en la novela Death Troopers, donde convierte a los soldados imperiales en zombies espaciales. Fue una apuesta mucho más oscura, más cercana al terror dentro del universo Star Wars. Un experimento fallido, una nave a la deriva, Stone Troopers infectados.
Y como si eso no fuera suficiente, los propios fans aprovecharon la fama de este supuesto virus y crearon un fangame donde tomabas el control de un Stone Trooper atrapado en una nave, obligado a sobrevivir contra tus propios camaradas, convertidos ahora en zombies. Eso demuestra algo fascinante. Incluso cuando una historia deja de ser canon, nunca deja de existir para los fans. Y es que Star Wars no es solo lo que aparece en pantalla, es más también lo que se escribe, lo que se imagina y lo que la comunidad lo mantiene vivo. Este video originalmente no fue pensado así, pero queremos traer más lore, más teorías y más contenido del mundo de Star Wars, así como de otras sagas que también nos apasionan, porque al final este universo es demasiado grande como para contarlo en un solo video. Así que si este video ha sido de tu agrado, agradeceríamos que nos regales un like, te suscribas y nos dejes un comentario aquí abajo. Si quieres ver más trabajos como este, suscríbete a nuestro canal. De nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Que la fuerza te acompañe. ¡Nos vemos!